gracias hermanos por la invitación y realmente pensaba en qué podemos dedicar nuestra meditación en esta noche. Evidentemente estamos viviendo tiempos bastante eh, complicados, más que complicados, no digo crisis porque siempre hay crisis. Nuestra vida es una vida de crisis. En la medida que crecemos hay crisis, en la medida que vamos progresando hay crisis, porque todo movimiento produce crisis. La crisis no es una mala palabra, sino una buena palabra, porque la crisis permite el crecimiento, siempre permite mirar hacia adelante. Pero ustedes se dan cuenta, hermanos queridos, que también en la sociedad hay mucha irritabilidad. La gente está muy violenta. Cualquier cosa es ocasión para la lucha, la pelea, los insultos, la, de, quitarle a las otras personas el valor que realmente tienen. Y a través de esta campaña política que se ha desatado en nuestro país, muchas veces somos influenciados por la sociedad. El enojo, hay muchas personas que están contentas hoy y hay muchas personas que están enojadas. ¿eh? Entonces, eso hay que nos habla de que en qué estamos ocupando nuestra mente. Eso es lo que estaba mirando para compartir con ustedes. Vamos a leer entonces, para seguir después a mirar un poquito más detenidamente, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Alguien oró en esta noche que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Creemos esto? ¿Dios tiene el control? Amén, ¿verdad? Dios tiene el control. Más allá de que veamos que a veces la situación es complicada, que a veces parecería que se viene una hecatombe de todo tipo, bueno, Dios tiene el control. Y evidentemente cada vez que nos reunimos con un motivo especial. El motivo especial es de hablar con nuestro Padre. Y dice, hermanos queridos, si hablaríamos con nuestro vecino después de terminar esta reunión, mañana cuando nos encontramos, y digo, ¿dónde estuviste anoche? Bueno, estuve reunidos hablando con Dios. A la gente no le cabería eso, vos hablas con Dios, ¿cómo es esto? Recuerdo que una oportunidad un entrenador de fútbol, un director técnico, que era creyente, algunos periodistas, como tenía algunos triunfos, su equipo, los periodistas decían, bueno, no, pasa que él tiene el teléfono de Dios, él habla con Dios, ¿no? Como decían en forma peyorativa. Pero hermanos queridos, nosotros podemos hablar con Dios. Y esto, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? El Dios infinito que haya descendido, que Dios como nuestro Dios, dice el salmista, ¿no? Que descendió para venir a buscar y a rescatar a nosotros, a cada uno de nosotros. Nos dio valor, le dio valor a sus criaturas. Y Él quiere que se restaure nuevamente eso que se perdió por el pecado, la comunión con Dios y la vida con Dios. Bueno, entonces, siempre en los momentos especiales buscamos la bendición y aprobación de Dios en cada uno de nuestros proyectos. Tema de oración. ¿Cuáles son los temas de oración? Bueno, hermanos, debemos orar por nuestras autoridades, las nuevas autoridades. Siempre tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste. O la autoridad es puesta por quién. La autoridad es de Dios. La autoridad de Dios. Debemos orar por nuestra autoridad. Fíjese, el apóstol Pablo dice, orá por los que están en eminencia, por los reyes. Y mire que Pablo lo decía en un contexto donde había reyes sanguinarios, reyes que perseguían a la iglesia de Dios. Sin embargo, dice, oren por esos reyes.
para que podamos vivir quieta y en paz los unos con los otros. Bueno, por eso debemos buscar la aprobación de Dios en cada uno de nuestros proyectos. ¿Cuáles son nuestros proyectos? Porque estamos en la tierra, hermanos queridos, para dar testimonio de nuestro amado Salvador, para vivir una vida de santidad, para amar a Dios y de esta manera poder aprender a amar más a mis semejantes. Decía John Stott que muchas veces puede orar por las personas que uno ama. Es fácil amar por una persona que uno ama. Pero nos pide la palabra de Dios que no solamente oremos por los que amamos, sino por aquellos que no amamos, debemos orar. Y aunque a veces nuestros vecinos nos causen cierta irritabilidad, ¿qué debemos hacer? Decir como Juan, Señor, que quiere que pidamos que descienda fuego del cielo y que los consuma. No, de ninguna manera. Debemos orar por ellos, aunque nos cueste. En la medida que lo hagamos, que lo practiquemos, que hablemos con Dios por aquellos que no nos agradan, vamos a empezar a sentir un poco de simpatía y luego vamos a empezar a tener empatía. Porque eso es lo que produce la oración. Eso es lo que produce la oración. En este breve y profundo pasaje que acabamos de leer, de las Escrituras, se destacan 5 conceptos, hermanos, que vamos a considerar. Porque hemos estado hablando con Dios, pero vamos a permitir, a preparar nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Recuerdo las palabras dichas a Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente. ¿Recuerda? Dice, detente Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Hermanos, cada vez que nos acercamos al Señor, es un lugar santo. Y nos permite, Señor, que podamos hablar con ellos. Pero es aquí, en este pasaje que hemos leído, nos vemos confrontados directamente con nuestros deberes hacia Dios. Vamos a mirar esto. Hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. En primer lugar, hemos leído que hay una pregunta. Yo podría decirlo así, ¿qué desea Dios de sus hijos? ¿Qué desea Dios de ti? ¿Qué desea Dios de mí? Dice la palabra de Dios, en primer lugar, leemos que temas a Dios. Esta palabra temer significa temor de desagradar a ciertas personas a quienes se debe respeto y sumisión. Ese es el temor. El verbo temor significa, el significado según la Real Academia Española, temer, respetar, reverenciar, estar temeroso, ser temido, causar miedo, amedrentar. Las traducciones más comunes son sentir miedo, temer, temer a Dios. Recuerdo que una vez un presidente que no le parecería que no tenía miedo a nada, dice, mira, de Dios por abajo no le tengo miedo a nadie, pero tenía temor de Dios. Aunque hacía lo que quería él, ¿no? Pero decía, bueno, hay un Dios ahí y sé que es poderoso. ¿Qué es agradar a Dios con temor y reverencia? ¿Qué es para nosotros? El temor reverente a Dios es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que reverencia y se le rinde el debido respeto. Esta palabra, temor, implica sumisión en una debida relación ética con Dios. Y cuando hablamos de ética es de conducta, cómo nos dirigimos, cómo nos comportamos. Temerle a Dios como un gran Dios y Señor y amarle como un buen Dios y Padre. Conocemos algunos pasajes de las Escrituras que nos hacen bien para poder alentarnos en este temor. Por ejemplo, el más conocido de ellos, que ya viene a la memoria de ustedes, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 dice, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Temor reverente. Y Proverbios 3, 7 y 8 dice, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor, apártate del mal. Y miren cuál es el resultado de esto. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
el temor del Señor, el reverente a Dios, trae, ¿sabe qué? Salud al alma y salud a nuestro cuerpo. Lo dice la palabra de Dios. Y lo podemos sentir porque cuando hay paz, cuando hay seguridad, eh, cae de nosotros ese peso, esa, eh, esa forma de vida que a veces nos pone mal de carácter. Estar bien con Dios, entonces reverenciar a Dios trae medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para tus huesos. Las personas que temen a Dios son consideradas fieles y confiables. Algún pasaje bíblico. ¿Se acuerdan cuando Faraón le dijo a las parteras que cada niño que naciera debía, ¿qué cosa? Quitarle la vida? Un niño hebreo que nacía tenía que ser quitado la vida. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios. Qué hermosa esta expresión, temieron a Dios. ¿Pero cómo? A Dios no lo veían, pero tenían temor de Dios. Faraón las amenazaba posiblemente de muerte si no cumplían con su misión. Sin embargo, dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Sabes cómo fue el resultado? Las mujeres, estas parteras fueron realmente protegidas por Dios y también avanzaron en su vida eh, particular. Entonces, el primer paso, hermanos, en nuestra vida es temor de Dios. A veces tenemos miedo de lo que va a venir, hermanos queridos. Yo a veces tengo miedo también, digo, ¿qué pasará? Pero a veces tengo que decirle, Señor, te pido perdón porque sé que tú tienes el control de todas las cosas. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, temor de Dios. En segundo lugar, que andes en todos sus caminos. Así dice la palabra de Dios, todos sus caminos. Esta palabra común es derivada del verbo hebreo darak, que significa caminar o pisar. De donde la idea básica de esta palabra viene el camino que es andado. Podríamos unirnos con el poeta que decía, se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Aunque el uso de esta palabra mayormente es de forma metafórica para referirse a los caminos de la vida de un ser humano, sugiriendo la forma de vida. Es decir, cuando uno pregunta a alguien, ¿cómo andás? ¿Cómo caminas? No es si anda rengo o se le duelen los pies, sino cuál es su conducta en la vida, cómo se está movilizando, qué es lo que está haciendo. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. ¿Cómo es andar? Es andar en los caminos de Dios. A veces tenemos miedo de errar el camino, pero mire, el salmista nos da una guía. Dice, reconócelo en todos los caminos, y Él, Dios, enderezará nuestras sendas. En este punto es importante que nos preguntemos, ¿qué significa caminar con Dios? Podemos ver imitar la vida de Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Ahí en el principio, en los orígenes, en Génesis. Dice que Enoc caminó con Dios. Qué fácil lo leemos a veces, ¿no? Porque conocemos lo que dice la palabra y conocemos el resultado. Dice que Enoc fue llevado, no vio muerte porque lo llevó Dios. Aunque Enoc estuvo rodeado de iniquidad, porque había iniquidad en ese tiempo, así como la tenemos en estos tiempos, él siguió andando con el Dios verdadero, con Jehová. Caminaba con él. Ahora bien, merece la pena señalar que la intimidad y la relación de amistad con Dios estaban integradas en su forma cotidiana de vivir. No estaba separada en compartimentos estancos. No vivía de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar. La sociedad hace la distinción en lo que una persona es en su hogar y lo que es fuera de su hogar. Sin embargo, Dios dice,
tú eres un hijo de Dios, lo debes ser en tu hogar en primer lugar y fuera de tu hogar también en segundo lugar. En la sociedad, en la iglesia. Sos un hijo de Dios, debes comportarte como tal. Recuerdo en muchas oportunidades donde a Diego Maradona se lo ensalzaba por ser un jugador extraordinario. Pero algunos le decían, pero fíjate que es un desastre en la casa, no mezclemos las cosas. Pero la gente dice, no mezclen las cosas. No debe ser así con nosotros. Nuestro comportamiento debe estar asociado en todo. No podemos dividir nuestra vida, decir, bueno, soy cristiano cuando estoy en la iglesia y fuera de la iglesia hago lo que quiero. No es una relación espiritual. Todo lo que hacemos, hermano, es espiritual. Ir al mercado a comprar, ir al trabajo, es algo espiritual. Nos dice la palabra de Dios, y todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria del Señor. Todo lo que hacéis debe honrar al Señor. En el caso de Enoc, nos da una muestra de que era un hombre íntegro. Él no tenía una vida en el mercado, otra vida en su casa y otra vida en el templo. No, toda su vida estaba asociada a dar testimonio del Señor, vivir para el Señor. Enoc, podríamos decir, simplemente era íntegro. Una palabra que no se usa mucho hoy. ¿Qué es íntegro? De una sola pieza. No puede haber divisiones. Y esto, cuando uno es de una sola pieza, se manifiesta en todo lo que hacemos y en cualquier área de la vida. Así debe ser nuestra conducta. Caminar con Dios, entonces, hermanos, podríamos decir, es tenerle siempre presente, es vivir una vida de comunión con Dios, tanto en sus ordenanzas como en sus providencias, tanto en sus mandamientos como en sus bendiciones. Es hacer de la palabra nuestra norma y de su gloria nuestro objetivo en todos nuestros actos. Es acomodarse a su voluntad, conformarse con sus designios y, como dice 1 Corintios capítulo 3, ser colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Proverbio 3:17, siempre Proverbio, qué buen libro, ¿no? Para poder tenerlo, volverlo a releer. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz, los caminos de Dios. Las personas con integridad caminan seguras, pero los que toman caminos torcidos serán descubiertos. Y en esto de caminar con Dios, vemos la desazón o la desorientación que tuvieron los discípulos en el aposento alto. En Juan capítulo 14, versículo 4 dice, y dijo Jesús, y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor, queridos hermanos y hermanas, pretende ser Señor en situaciones tan poco quizás espirituales como en los momentos como cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en la fábrica, cuando andamos en el automóvil manejando, cuando andamos caminando. En ese lugar, Dios pretende que nosotros siempre le tengamos presente. Es precisamente, queridos, que en estas situaciones, cuando tendemos a vivir sin darle mayor importancia a lo espiritual, todo es espiritual. Hace mucho que no juego al fútbol, pero yo recuerdo muchas veces que antes de jugar al fútbol, ¿qué hacíamos? Orábamos, para que todo sea en armonía. Bueno, después algunos salían a la chaveta y bueno, había que buscar la calma, ¿verdad? Pero todo es un proceso espiritual. Siempre es conveniente pedir la guía de Dios para nuestro diario andar. El deseo del Señor, sin embargo, es que le agrademos en todo, no en algo, sino en todo. Que llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos cada instante en el conocimiento de Él. Ah, qué bueno entonces, hermanos queridos, que no solamente le temamos a Dios, sino que andemos con Dios, que caminemos con Dios.
Y esto es maravilloso. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero ¿qué más pide Dios en este pasaje que hemos leído? Dice, y que lo ames. Es Moisés que está hablando. Moisés está haciendo como una recapitulación de lo que estuvo viviendo. Cuando estuvo en el Sinaí, cuando tuvo que sepultar a su hermano Aarón. Y ahora le está hablando al pueblo de Israel para que no olvide estas cosas. Y hermanos, qué bueno que nosotros no olvidemos esto. Somos hijos de Dios. Entonces debemos temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos caminar con Dios y debemos amar a Dios. Pregunta, ¿cuáles son las cosas que más amamos? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto lo amamos? Ustedes saben que el avaro ama tener mucho y muchas veces lo consigue, pero no disfruta de lo que consigue. Se encuentra vacío. Siempre quiere más. El amor más grande es el amor de madre, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con esto? El amor de madre. Pero falla. Muchas veces falla. Muchas veces son niños abandonados. Leí tristemente la semana pasada, creo que fue, una mamá que mató a sus dos chiquitos, uno de 4 años y otro de 8 años. Los apuñaló y no sé si le agarró un brote psicótico, todo lo que quieran decir, pero bueno, le quitó la vida a sus dos hijos. Qué terrible que es esto. Hermanos queridos, a pesar de todo esto, hay un amor que no falla. ¿Cuál es el amor que no falla? El amor de Dios. En Juan 3:16 tenemos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es un amor ilimitado. El amor de Dios ama a aquello que no es amable. Así debemos amar nosotros. Amar. Es de este amor sacrificial que hizo el Señor Jesús con nosotros. Es el del cual habla el Padre. Amor a pesar de las circunstancias o problemas de la vida. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Qué importante que es amar a Dios. En Mateo 22, 35 al 40, leemos solamente unos versículos, dice que uno de ellos, intérprete de la ley, para poner la prueba le preguntó, un intérprete de la ley al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, el Señor le contestó, amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mismo pasaje lo podemos encontrar también en Lucas y en Marcos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hay quienes opinan que se trata de la misma cosa en tres expresiones. Amar a Dios con todo nuestro ser. Lo más probable que esta acumulación de vocablos exprese que tanto la fuente interior de nuestra vida como los actos internos y externos de nuestra conducta deben ser dedicados por entero y siempre al servicio amoroso del Señor. Ha de ser un amor sincero, fuerte, constante, superlativo e indiviso. No se puede dividir. Así como no se puede servir a dos señores, tampoco se puede dividir entre dos el amor. Todo nuestro amor es, aún así, todo lo que nosotros podamos dar, algo demasiado pequeño para lo que nuestro Dios merece. Este es el primer y gran mandamiento. La obediencia a este es la fuente de la obediencia a todos los demás. Y la obediencia a todos los demás solo es aceptable cuando fluye del amor. Después podemos leer Corintios, 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. Si yo tuviera dones angelicales y todo, pero no tengo amor, de nada sirve. Qué importante es amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo
¿Cómo se traduce? ¿Cómo se transmite este amor a Dios? A muchos dicen, yo amo a Dios, y con eso basta. El Señor le contestó a los escribas que era lo más importante, amar a Dios. Dijo J.C. Lewis, un hermano que escribió muchos libros, dice, si yo amara a Dios más de lo que más amo en la vida, amaría lo que más amo más todavía. Entonces tenemos, queridos hermanos, que debemos temer a Dios, andar con Dios, amar a Dios y servir a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? El verbo servir significa trabajar. Este trabajo puede concentrarse en cosas, en otras personas o a Dios. Cuando el énfasis del trabajo es el Señor, esto es un servicio espiritual de adoración a Él. Además, en estos casos la palabra no tiene la connotación de trabajo arduo y exhaustivo, sino más bien de una experiencia feliz de liberación. Cuando servimos a Dios, ¿qué sentimos, hermanos? A veces estamos cansados, pues sentimos satisfacción. No, no pasa eso. Cuando uno sirve, encuentra satisfacción. El servicio cristiano debe ser determinado por un amor profundo a Dios y al prójimo. Ahora pues, podemos leer lo que dice o recordar lo que dice Josué en una determinación personal de él y toda su familia. Dice así Josué 24, 14 y 15. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué maravillosa determinación de un hombre extraordinario como fue Josué. Queridos hermanos, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos servir a nuestro prójimo? Nadie puede servir a su prójimo desde la comodidad de un sillón. Tampoco es posible experimentar el gozo del servicio si uno se mantiene solamente en la teoría de lo que es disponerse a suplir la necesidad del prójimo. El servicio no es tal hasta que se convierte en acciones concretas hacia los demás. No solamente palabras, sino acciones. Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo. Santiago lo dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Hermanos queridos, cuando oramos por un hermano, por la necesidad de un hermano, debemos estar dispuestos a cubrir parte de esa necesidad. Debemos estar dispuestos. ¿Qué dijo el Señor con respecto al servicio? ¿Cómo podemos servir a Dios? Mateo 10:42 dice el Señor, y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hermanos queridos, cuando servimos a nuestro prójimo, estamos sirviendo a Dios. Y en Mateo 25, 35 y 40, el Señor está hablando a los discípulos también. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos de beber?
Y cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos. Y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 35 y 40. Si no sirvo para vivir, si no vivo para servir, perdón, no sirvo para vivir. Si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y por último, hermano, guardar sus mandamientos. ¿Qué significa? ¿Qué es guardar los mandamientos? La expresión guardar puede significar cercar alrededor, como con espinos. Proteger, cuidar. Atesorar, custodiar, meditar. Guardar sus mandamientos no es solamente conocerlos, sino también practicarlos, cumplirlos. En el Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Conocimiento y acción. Y en 1 Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, en el contexto de guardar la palabra de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, será amado de mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Guardar la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermanos, que seamos cartas leídas, como dice el apóstol Pablo. Y podamos andar de esta manera, guardando su palabra y teniendo el conocimiento, está siempre preparados. Como dice en 1 Pedro 3:15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Está siempre preparados. Tener una palabra de Dios. En síntesis, hermano, temer, andar, amar, servir y guardar no es una opción. Es un deseo de Dios para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Es un pedido divino, es un pedido de Dios. La única transformación que puede producir un ser conforme al corazón de Dios es la palabra de Dios y la intimidad con Dios. Sigamos adelante. Hay muchas luchas, por supuesto que sí. Pero vistámonos de toda la armadura de Dios para estar preparados en los momentos más difíciles de nuestra vida. Sigamos adelante. Pregunto, ¿hasta cuándo y dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y decimos juntamente con el Espíritu. El Espíritu de la Iglesia dice, ven, ven Señor Jesús, ven pronto. Solo a Dios la gloria. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.